Buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro programa Gerontológicos. Hoy día, bueno, vamos a abordar algunos temas tal vez distintos a los de la semana anterior, porque, bueno, esperamos con una sonrisa este programa. Pues bien, eh, hay temas interesantes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con los estereotipos que tienen sobre las personas mayores, y algunos de ellos están relacionados con el humor, por ejemplo, o sea, con el sentido del humor. Muchos jóvenes incluso creen que las personas mayores son personas adultas que tienden a ser renegones y ese tipo de cosas. Y sin embargo, el sentido del humor es algo propio de cada persona, independientemente de la edad que tú tengas. Y además hay que recordar la diversidad, la heterogeneidad de cada persona, ¿no? En todas las etapas de la vida. Y eso también es importante. Ahora, es importante también valorar el hecho de que algunas personas que probablemente tengan alguna afección de su salud o estén pasando por una situación muy difícil, obviamente son personas que no se sienten bien. Y como no se sienten bien, también lo expresan frente a las demás personas. Y esa es la cuestión del humor, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué esas personas, los mayores son renegones? Pues obviamente es un prejuicio, un absoluto prejuicio, que tiene que ver, obviamente, con algunas circunstancias propias de algunas personas, como le podría ocurrir a cualquier otra persona en otras etapas de la vida, y no solamente cuando tiene más de 60 años. Puede ocurrir a una persona de 50, de 40, de 30, y hasta por último a los jóvenes también reniegan, ¿no? Entonces, es una cuestión que tiene que ver con la situación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con muchos aspectos. Entonces, deberíamos atacar duramente ese tipo de prejuicios y ver cómo muchas personas mayores sonríen, se divierten, socializan de la mejor manera. Una de las cosas que también poco se aborda, tal vez es uno de los temas menos tocados, es el tema de la sexualidad en la persona mayor. Si bien es cierto, sí se ven varios artículos en los cuales se reivindica no solo el derecho a tener el placer sexual, sino también el hecho de que exista una sexualidad de la persona mayor y que deje de ser un tema tabú, un tema que no se pueda contemplar ni se pueda hablar. De hecho, como hablamos de un grupo de edad extremadamente diverso, con grandes diferencias, ¿no? Entre edades, por ejemplo, personas de 80 con una de 60, con una de 90, hay muchísimas diferencias y es muy complicado querer manifestarnos, pues, que las personas mayores tienen un declive en su funcionamiento sexual y tal. No podemos nosotros generalizar en ningún aspecto con respecto a las personas mayores, porque las personas mayores, tal como lo estamos definiendo, al menos actualmente, a partir de los 60 años, ¿no es cierto? En Europa, a partir de los 65 años, como estamos viendo en España, por ejemplo. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar que, primeramente, tanto el sentido del humor, ¿no?, que tiene la persona, como también lo que podríamos decir el apetito sexual, por ejemplo, puede estar presente en todas las etapas de la vida, ¿no es cierto? Entonces, y eso tiene mucho que ver también con la salud. Hay muchas personas, claro, que obviamente eh, eh, el asunto es cómo te comportas frente a otras personas. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy una persona mayor de 65, 70 años, puedo ver a una mujer, ¿no?, que nos parece hermosa, nos parece agradable, y nuestro instinto, ¿no?, nos lleva a mirarla, a contemplarla, a admirarla. Y eso es algo totalmente normal, y ese es un ejemplo más bien de algo saludable. Eso hay que entender. La presencia del instinto sexual en la persona, ¿ya?, más allá de las capacidades que tenga,
el hecho de que responde al estímulo, de que sus ojos, como dicen a veces en broma, los ojos se le salen, ¿no? Como en las caricaturas de algunas, los cortos clásicos, me acuerdo cuando veíamos esos dibujos clásicos, los ojos se le salen, es decir, tenemos ese instinto que nos hace contemplar la belleza femenina que tiene que ver obviamente con la sexualidad. Es una expresión de la sexualidad, obviamente, y es una expresión totalmente normal, deseable. Acá lo importante es que uno simplemente no puede faltar el respeto a una persona, obviamente. Eh, Ahora, yo sé que hay una tradición también muy antigua de lo que es el enamoramiento a través de lisonjas de admiración que se le manifiestan a las mujeres de parte de los hombres, pero también las mujeres también tienen instinto sexual y por lo tanto, más allá de la edad que tengan, también pueden admirar a un hombre, pueden sentirse atraídos por el encanto, por la admiración de este hombre. Y eso no debe ser un tabú, es algo natural, totalmente natural, en cualquier edad que la persona tenga. Más allá del hecho de que del tema funcional incluso, ¿no? De cuanto sea posible hacer. Sin embargo, está demostrado que la persona que ha tenido un hábito de vida saludable en su vida, probablemente también va a conservar muchas de sus capacidades también, ¿no? Tanto en todos los aspectos, incluso también el tema sexual. Entonces, yo creo que el tema de la sexualidad es un tema para involucrarlos a todos. Obviamente, lo que es enamorar, lo que es todo eso es sexualidad. O sea, hay gente que a veces dice, sexualidad no, eso es que está enamorando a la persona. Todo eso es expresión de la sexualidad. La sexualidad es algo que está dentro, está en nosotros y que está manifestándose en todo momento. Cuando vemos, incluso cuando estamos viendo televisión y vemos una chica que nos gusta, nos quedamos contemplando, ¿no? Bien, su belleza. Y igualmente las mujeres también. Y por qué no decirlo también las personas que son gays, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos instinto sexual y este instinto sexual perdura, en realidad siempre. Ahora, hay las sublimaciones también del instinto sexual, ¿no es cierto? Hay las sublimaciones del instinto sexual. En realidad, eh, mucho de lo que, por ejemplo, el simple enamoramiento, la lisonja, o sea, las palabras bonitas que se dicen, todo eso es expresión de sexualidad. Es una expresión de la sexualidad de manera elegante, de admiración, ¿no? Pero es también parte de nuestra sexualidad y la sexualidad siempre está presente con nosotros. Y yo les voy a decir, si hay algo que a la persona que me diga que tiene 65, 70, 75, o la edad que tenga, ¿ya? Y se le va el ojo cuando ve a una mujer que le agrada a él, eso es altamente saludable, eso es muy positivo. Que se te vayan a los ojos es extraordinario. Esa es una prueba de que estás vivo, de que estás en tu plenitud, más allá de las pérdidas que puedan venir con la vejez, más allá de eso, estás tú en tu plenitud, estás demostrando, estás expresando tu propia sexualidad. Entonces, los llamados piropos, ¿no? Que le llaman los piropos, ¿no? A veces cuando... Ahora, más bien, hay ahora, la ley ahora protege bastante a la mujer en el sentido de también de una agresión que puede hacer no solamente física, sino también de palabra. Por lo que ahora, pero también, ojo, no hay que confundir lo que es un piropo elegante, o sea, una frase elegante de admiración hacia una mujer, con lo que es una frase vulgar y otra. Entonces, yo creo que también hay que ver eso, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, cuando uno eh,
he escuchado también de que algunas personas dicen un piropo, que le llaman un piropo, lo sancionan, como que ves una persona que está haciendo faltando respeto. Y en realidad el piropo nunca ha sido falta de respeto. Es simple, al contrario, es un gesto de admiración. Pero bueno, ahora lógicamente no podemos confundir lo que es una frase elegante de admiración con algo que es vulgar, simplemente, ¿no? Entonces, eso es bastante claro. Pero entonces la sexualidad está presente en nosotros en todo momento, todo el tiempo. Y esto es parte también en todas las etapas de la vida. Todas las etapas de la vida existe la sexualidad. Incluso el niño ya tiene sexualidad, el bebé ya tiene sexualidad. La sexualidad se va expresando de diferentes formas a lo largo de la vida, ¿no? Y también continúa en todas sus posibilidades, hasta donde sea posible, todo lo que se puede hacer en la mayoría de edad, o sea, cuando somos personas mayores. Y es un tema que deberíamos abordarlo sin ningún problema, porque es algo natural, es algo normal, es un tema vital, por último, y que es parte de un envejecimiento activo y saludable, por supuesto. Si una persona tiene su pareja, tiene su vida sexual, es parte también de lo que es vivir y de lo que es vivir bien, así como alimentarse, por ejemplo, adecuadamente, ¿no? Como tener actividad física de ejercicios, por ejemplo. Entonces, hay que entender que la sexualidad es algo que es para todos, está hecha para todos. Y obviamente, para que esta sexualidad se plasme, en una relación positiva, tiene que haber respeto, obviamente, tienes que, digamos, ser una persona, como se dice, educada, ¿no? Pero más allá de eso, la sexualidad es tan propia de la edad mayor como la que pueden ser de la juventud o de la etapa de madura, en fin, en general. O sea, no se puede decir que la sexualidad sea un tema secundario, que ese, ¿para qué vas a hablar de sexualidad si son personas mayores? Ya, ¿para qué están hablando de sexualidad? Estos prejuicios son bien fuertes todavía. Hay muchísimos prejuicios todavía con respecto a eso. Es un tema que no se debe tratar. Y por último, dicen, ya están viejos, ya que van a estar pensando en esas cosas, dicen así. Y sin embargo, hay personas que seguramente, como estos temas generalmente no se contemplan abiertamente, ¿no? Entonces, con mayor razón, este secretismo de alguna forma también hace que el prejuicio sea más fuerte, ¿no? El hecho de que no se hable, de que entre personas mayores no se hable del tema de sexualidad, también podría dar a entender erróneamente de que ellos no tuvieran sexualidad, o sea, como que no tienen una expresión sexual. Y eso es un grave error. Entonces, cuando vamos a hablar de sexualidad, todo lo que hablamos de cariños, de besitos y todo lo demás, todo eso es sexualidad, todo eso es expresión sexual, ¿ya? Entonces, eso también es parte de nosotros y lo llevamos siempre con nosotros, la expresión de la sexualidad, ¿no? Ahora, todo lo que nosotros es natural que tenemos, porque somos criaturas, más allá de lo que hayamos trascendido, somos criaturas de la naturaleza, más allá de todo lo que hayamos trascendido. Que dicen que el ser humano ya trascendió la naturaleza, correcto, pero no dejamos de estar, no nos podemos despegar de la tierra nosotros. Nosotros somos criaturas de la tierra, somos seres de carne y hueso, y un día también esos huesos también van a desaparecer. Es decir, todo. Es decir, tampoco no somos eternos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en algún modo hemos construido una civilización, hemos creado muchos valores, leyes, de todo tipo de cosas, pero no dejamos de lado nuestro lado animal. Y ese lado animal en sí no es malo, es bueno.
¿Quién dice que el ser animal? Incluso ya cuando hablamos de eres un animal, por ejemplo, dice una persona así como un insulto, ¿no? Como un insulto, cuando realmente nosotros debemos entender que somos una criatura de la naturaleza, somos mamíferos, somos primates, somos criaturas de la naturaleza. Que hayamos desarrollado una gran inteligencia, una gran civilización y tecnología, ¿no? No nos debe dejar de pensar que seguimos siendo criaturas de la naturaleza y estamos unidos a la tierra. Entonces, entendamos. Entonces, todo lo que nuestros instintos, ¿no es cierto? Tenemos, eso es parte esencial de estar vivo, de esa plenitud de estar vivo. Cuando ya no tengamos instintos, estamos muertos, pues, ¿no? Ya estamos muertos. Entonces, entendamos, el instinto, el apetito sexual, esa tendencia a mirar, admirar la belleza, ¿no? Eso es algo completamente natural que no debe ser criticado ninguna edad. Y mientras uno pueda hacer plenamente una vida sexual, que lo haga hasta donde sea posible. ¿Por qué? Porque tienes el derecho. Tienes el derecho y además no estamos hablando pues de personas que violan, de personas que cometen delitos sexuales, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las personas que entienden de que la sexualidad es una expresión natural, agradable, que nos une y que nos permite vivir mejor y más saludable. Es parte de tener una vida saludable. ¿Ah? Hay muchas formas de expresión sexual, ¿no? Desde no solamente la cuestión coital, sino también la masturbación, en fin, hay una serie de elementos ante los cuales las personas no deben tener sentimiento de culpa, ni vergüenza, ni nada. ¿Por qué? Porque eso es absolutamente natural. La persona tiene su instinto sexual y lo va a mantener. Y tenemos que entender eso. Entonces, este tema de la sexualidad, más allá de los años que las personas tengan, yo creo que es esencial volverlo a tratar sin tapujos, directamente, ¿no? Como ahorita lo estamos expresando. Entonces, vamos a hablar también un poquito del humor, ya que en la primera parte justamente toqué el tema, ¿no? De ese prejuicio de que la persona mayor es una persona que tiende a ser renegona, ¿no? A veces tenemos que entender una cosa, ese es absolutamente prejuicio, porque hay muchas personas mayores que son muy alegres y cuentan chistes y tienen todas sus picardías y todo maravillosamente. Entonces, definitivamente no podemos nosotros tener ese tipo de edadismo, ¿no? O sea, en cuanto a eso. Entonces, el humor, o sea, lo que es el sentido del humor, lo que es las bromas, por ejemplo, eh, hacerse bromas entre los amigos, reírse, todo esto son cosas elementales para impulsar también un envejecimiento saludable y activo. Todo esto es parte así de esto. Entonces, habíamos visto ya cómo la expresión, o sea, la sexualidad es una parte fundamental de nuestra vida, más allá de lo que uno haga o no haga. Es decir, está con nosotros siempre. ¿Y cómo se manifiesta muchas veces? En la admiración, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando necesariamente de relaciones sexuales, estamos hablando de admiración, por ejemplo, ¿no? Admiración por una persona que, por ejemplo, caramba, de repente hasta un actor de cine le gusta a la señora y lo admira. Esa es una expresión de su sexualidad de ella, porque ella es una mujer, ¿no? Entonces, ella está expresando su
sentido de mujer que le agrada a esa persona, más allá de lo que pueda o no suceder. Esa es la expresión. Entonces, la sexualidad es algo que es integrante de, de nuestro propio ser. Es parte de nuestro ser. No es algo malo, es algo bueno. Lo que pasa es que el mal uso que le dan a las cosas es otro asunto. Eso es lo complicado. Entonces, como vamos a pasar ahora al tema del que justamente queríamos hablar del humor, ¿no? De ese prejuicio de que, ay, las personas mayores tienden a ser renegonas. Miren, ya, y a eso vamos. Toda persona es diferente y las personas mayores no son la excepción. Todas las personas mayores son diferentes unas de otras. Algunos tienen un carácter más desagradable, otros son más amigables, son amistosos. Hay de todo tipo de personas, ¿no? Y por lo tanto, no se puede prejuzgar, no se puede prejuzgar y decir que por ello las personas mayores son renegones. Por último, el famoso renegar, o sea, estar mal encarado, fastidiado y expresarlo de alguna manera frente a los otros, se da en todas las edades, hasta los jóvenes también reniegan, hasta las personas de edad intermedia también reniegan. Es decir, no es una cuestión que tiene que ver que las personas mayores se reniegan. Ahora, también hay que considerar que hay personas mayores que tienen enfermedades, hay personas mayores que están pasando situaciones bien complicadas. Entonces, probablemente estas personas se sientan mal y eso entre comillas, renegar, puede significar simplemente la expresión de lo que ella está pasando, ¿no? Entonces, este prejuicio de la persona renegona, por ejemplo, como la persona mayor, es el renegar lo hacen los jóvenes, lo hacen las personas de edad madura, todos renegamos, en algún momento nos molestamos de algo, nos fastidiamos y lo expresamos dentro, frente a las demás personas. Pero lo que no podemos decir es que las personas mayores, por ser mayores, ya se vuelven renegones. Eso sí que es falso, falso, porque todos en algún momento nos molestamos, nos sentimos mal y lo expresamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo expresamos? A través de renegar. ¡Ay, qué fastidio! Bueno, ahí. Pero esto es propio de todas las edades, no solamente de las personas mayores. Por lo tanto, este prejuicio de decir que solamente por el hecho de que son mayores ya tienden a renegar. Ahora, también hay que considerar, lógicamente, y comprender algunas personas que están pasando un mal momento, personas que están con problemas de mala salud, se sienten mal. Entonces, a veces también la manera como abordamos a esa persona puede crear una mala reacción ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado también. Si sabemos que una persona está pasando mal, tenemos que tener mucho tino, ¿no? Para evitar una mala reacción. Entonces, pero sí dejar de lado eso de que la persona mayor tiende a hacerle renegón. Porque todo el mundo en algún momento nos fastidiamos, nos molestamos y lo expresamos delante de otras personas. Eso es algo normal, normal. Entonces, el sentido del humor, por ejemplo, hacer chistes, por ejemplo, cuando uno hace vida social, se cuentan chistes. Los chistes pueden ser hasta colorados, por último. Hay gente que le gusta los chistes un poquito subidos de tono y se divierte, pero son adultos. Y como son adultos, las personas pueden hacer el chiste que quieran. Tienen su derecho, las personas, de participar y hacer todos los chistes que quieran. Por algo son mayores, por eso ya han alcanzado ya un nivel de vida suficiente como para estar por encima de todas esas cosas. Entonces, si, si, si tienen que hacer bromas a la amiga, hagan bromas. Claro, no bromas pesadas que de repente vayan a causar un problema, pero sí hay que hacer bromas. El sentido del humor, esa capacidad para reír, de tener una sonrisa a flor, ¿no? Es absolutamente necesario. Es parte de lo que es el envejecimiento activo y saludable que recomiendan las personas. Entonces, ¿qué se recomienda? Aparte de lo que es alimentarse bien, de lo que es
no, en general, hacer actividad física y la vida social. Y en la vida social tiene que haber una riqueza de expresiones. Hay diversión, hay bromas, hay cosas que se cuentan, de chistes, anécdotas, de todo tipo de cosas. Y de repente por ahí también se toman su traguito sin necesidad, sin excesos, por supuesto, pero se pueden tomar sus traguitos, ¿por qué no? Tomar su copa de pisco o de vino o lo que a uno le guste. Entonces la vida social es absolutamente necesaria para consolidar un envejecimiento saludable. Es una persona que se comunica, que está con constante participación con la gente, con la vecindad, con todos, esas personas están bien protegidas también cognitivamente. La parte cognitiva es muy importante, la parte emocional, esa capacidad de poder reír, de, de, de todo eso va a generar realmente algo muy positivo en la persona. Entonces, como ya lo habíamos dicho antes, si a una persona, así a un caballero por ahí, se le va el ojo cuando ya tiene más de 70, 60 años, normal. Se le ve el ojo cuando ve una mujer y él admira, es absolutamente normal. El que dijeras que una persona ve a una mujer que le parece bella y ni siquiera reacciona, ni siquiera se le levanta la ceja de acá, nada, ahí preocúpate. Pero si mientras tú tengas esa capacidad, pero por supuesto con el respeto debido, es normal. Eso te demuestra que estás vivo, que estás pleno, ¿no? Entonces, eso también. Por eso es que es importante que cuando haya, porque hoy estamos hablando del tema del humor, entonces, que las personas se rían. El reírse es increíble, no sé, tiene un efecto increíble. Incluso cuando ustedes seguramente ven, no solamente en las reuniones que ustedes se hacen, sino también incluso cuando ven una película, una comedia, una buena comedia de calidad buena, también nos causa risa, nos reímos y nos da una sensación bien agradable, ¿no? Algo que verdaderamente es muy agradable. Yo particularmente a veces veo las caricaturas antiguas, así como las de Bugs Bunny, por ejemplo, o algunas otras que habían, y algunas otras películas de cómicos graciosos, como Los Tres Chiflados, y me vuelvo a reír, a pesar que ya lo he visto como 20 veces, pero me vuelvo a reír otra vez. Entonces, esas son cosas positivas. Tener uno mismo el sentido del humor, tener la capacidad de poder reír, de poder estar conectado con la gente y tener siempre una sonrisa, porque la sonrisa es la que abre puertas, la que crea la simpatía, la empatía con las demás personas. Sin una sonrisa, no, estás gris, prácticamente una persona que pasa desapercibida. Entonces necesitamos vivir y vivir en sociedad, es decir, vivir con la gente, o sea, es decir, uno puede vivir solo y sin embargo estar en plena comunicación con la gente, conoce a sus vecinos, tiene muchos amigos, sale también de vez en cuando a hacer sus reuniones. Entonces, ojo, la soledad, la verdadera soledad, no es la del vivir solo, sino es la desolación que se siente cuando la persona está aislada, cuando no tiene vida social, cuando no tiene personas con las cuales reunirse, con las que conversar. Eso es desolación, eso es triste. Pero a una persona porque viva solo, caramba, y tiene de repente su internet, tiene todo para acá, ya, que te comunicas con todo el mundo, se hacen bromas. Eso, por eso le digo yo, eso es algo relativo. Entonces, en la parte del sentido del humor, yo recomiendo verdaderamente a las personas que, aparte de la vida social, donde vamos a reírnos, incluso podemos bailar, y de hecho el baile ocasiona sonrisa, ¿no? Ocasiona una sonrisa, siempre. También veamos cosas que nos estimulen, que nos motiven, ¿no? De repente, a algunas personas no les gusta ver un tipo de películas, por ejemplo, que son muy fuertes, como que son
demasiado dramáticas, demasiado duras, y porque les causa un poco de tristeza, les afecta, ¿no? Entonces prefieren no ver ese tipo de películas y prefieren ver una película más ligera, más divertida, ¿no? Más ágil, en lugar de ese tipo de películas. Cada persona es diferente, todos tenemos gustos diferentes, nunca vamos a venir igual, pero de hecho, eh, dicen que incluso hablaban de que, dice que la risa tiene un efecto muy positivo en el desarrollo, en la cuestión cognitiva, la parte cognitiva. Por eso es que también se han creado talleres de risoterapia, ¿no? Hoy en día hay talleres de risoterapia, ¿no? En que las personas aprenden a soltar su risa, suelta su risa, no tengas miedo a carcajearte, o sea, suelta tu risa. Esto también es altamente positivo. Es decir, por eso el sentido del humor. Hoy día estamos tratando dos temas, ¿no? Lástima que uno de ustedes no estuvo en la primera partecita, porque en la primera parte hemos tocado la cuestión sexualidad como una expresión natural de la persona, pero siempre y cuando con el respeto de la persona. O sea, por ejemplo, podemos admirar, podemos decir palabras bonitas, podemos hacer muchas cosas, demostrar nuestra admiración por una persona con el respeto, sin vulgaridad, y tener uno su propia, la sexualidad siempre va a existir, siempre va a estar con nosotros, más allá de lo que hagamos, siempre está con nosotros, es parte de nosotros, es parte de nuestra estructura humana, del ser humano, no se puede dejar de lado. O sea, una mujer es mujer, un hombre es un hombre, y sus variantes también por último, pero en general toda persona tiene sexualidad. O sea, no hay persona que no tenga sexualidad, todos lo tenemos. Entonces, y eso debemos verlo de una manera muy natural, muy simple y sin ningún tipo de prejuicio. Entonces, cuando vamos a hacer esta, esta mixtura un poquito con la gente, hoy en día la gente hace bromas, yo diría, no crean que ya las generaciones han cambiado. O sea, de repente en otra época, muy anterior, se reunían las abuelitas, ¿no? Las abuelitas de uno se reunían en reuniones y habían temas que no se tocaban, no se abordaban, no habían bromas así un poquito ya picantes, no había ese tipo de broma, ¿no? Entonces, ahora ya las generaciones actuales de las personas mayores ya hacen bromas de todos tipos, ya no tienen ya tanto prejuicio como antes. Al final de cuentas, siempre y cuando no se falte respeto a nadie, todo es válido siempre y cuando sea aceptado socialmente, sea algo que sea socialmente aceptable para un círculo determinado, porque yo tampoco no puedo entrar en un círculo determinado y decir cosas que de repente a ellos no les van a agradar, ¿no? Entonces, hay que ser en ese sentido sí cuidadoso, ¿no? Cuando si tú no conoces a las personas, no vas a entrar como le llaman acá en el Perú, el confianzudo, ¿no? El confianzudo que cree que puede decir cualquier cosa y no es así. Entonces, siempre con el respeto debido, pero conservemos esa capacidad de podernos reír, de poder reír y de entender que lo que llamamos piropos, que existían, por ejemplo, antes, que eran unos piropos elegantes que existían antes, ¿no? Después llegó la vulgaridad y incluso tuvieron que hacer una ley, ¿no? Para considerar que estas palabras sean un delito, ¿no? En la calle, por ejemplo. Eso está ya penado. Pero, pero el problema es, no hay que confundir. El piropo, en el sentido criollo conocido, eran palabras bonitas, que exaltaban la belleza de una mujer de una manera elegante. No era una cosa intrusiva o que te van a tocar, nada, no era así. Entonces, eso también tenemos que ver. Entonces, dentro de la cuestión que tiene que ver con nuestro sentido del humor, con nuestra capacidad, sobre todo para ser tolerante. Si una persona es demasiado intolerante, demasiado tajante, lo más posible es que se convierta también en una persona conflictiva.
¿no? Que va a estar peleándose con los demás, ¿no? Uno tiene que aprender a ser un poco tolerante porque al final de cuentas, no todas las personas son, no hay persona perfecta. Y por último, si vamos a considerar una persona perfecta para mí o para el otro, no, cada persona es diferente. Cada persona es para sí misma primeramente. Cada persona es lo que es para sí misma, más que para el otro. Entonces, eso tienen que entender. Entonces, por lo tanto, un nivel de tolerancia es necesario, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, uno puede decir a esa persona, a mí no me gustan esas bromas que son un poco feas. Bueno, está bien, pero, pero todo depende del ambiente que se ha formado, del ambiente social. Son personas que ya se conocen y que ya, como ya se conocen, saben lo que es dable con ellas, ¿no es cierto? Lo que no les va a molestar, lo que no les va a fastidiar y que por el contrario se van a reír pícaramente. Se van a reír, se van a sonrojar y todo. Y eso es parte de la vida, es parte del disfrute de vivir. Eso hay que entenderlo. Y por eso digo, este sentido del humor que debe mantener la persona, incluso esas personas resilientes, por ejemplo, que tienen dificultades, ¿por qué? Por discapacidad o por tener a veces una enfermedad, eh, y son resilientes. ¿Qué significa? Que el resiliente es la persona que logra adaptarse a su condición y superarla por completo y mantenerse su vida social. Una persona resiliente es una persona que puede tener alguna limitación, pero que la supera. Para no hay límites en ese sentido. No se pone límites. Ella puede hacer todo lo que pueda. Todo lo que pueda lo va a hacer. Esa es una persona resiliente. Y esta persona resiliente puede tener un buen sentido del humor, ¿no? Puede ser tolerante, porque cuando somos intolerantes nos ganamos en el fastidio, enemistad, antipatía, ¿no? Entonces entender de que nosotros ya no somos solamente adultos, ya somos personas mayores. Es decir, que ya a esas alturas del camino, nadie tiene por qué venirnos a decir lo que debemos o no decir. Ya dejamos de ser los hijitos, ¿no? O las hijitas, sino ya somos personas que hemos labrado nuestra vida. Y por lo tanto ya sabemos lo que nos gusta, ya sabemos lo que no nos gusta y sabemos también nuestros derechos también, ¿no es cierto? Sabemos claramente cuáles son nuestros derechos y cuándo algo es falta de respeto y cuándo no lo es. Pues saber distinguir. Pero de todas maneras, una persona, eh, esa visión errada de creer que porque una persona mayor tiene que ser renegona, es falso, es falso. Y en algunos casos, esta persona que le ven como persona renegona, en realidad es una persona que tiene problemas de salud y que no ha podido, su resiliencia no ha sido posible y por lo tanto no lo ha podido superar. Y como no lo ha podido superar, se ha vuelto poco sociable, un poco hosco, ¿no? Porque se siente fastidiado de sí mismo y no lo logra superar. Entonces, esa persona es una persona que no es resiliente, y esa tendencia lo puede llevar a un mayor deterioro, a un mayor deterioro. Por eso es que la sociabilidad y el buen humor tienen que estar más allá de cualquier barrera, siempre. Yo he visto gente, caramba, que se encuentra en unas condiciones de movilidad, que caminan con dificultad y todo lo demás, pero se ríen y hacen bromas. Y entonces eso demuestra que esas personas, a pesar de lo que les sucede, siguen manteniéndose vigentes. Ellos dicen, estoy vivo y como estoy vivo, quiero vivir, quiero seguir viviendo, quiero sacar el mayor provecho del tiempo que me quede de vida, ¿no es cierto? Porque nadie es eterno, todos nos tenemos que ir algún día, pero mientras tanto, yo quiero vivir lo mejor posible, ¿no? Y quiero reír y quiero tener mis satisfacciones. De repente
quiero aprender algunas cosas que no aprendí cuando era joven y de repente me pongo en un taller y aprendo a hacer cosas y eso me siento superado. Eso es crecimiento. Eso también es crecimiento, porque también muchas personas hablan de, por ejemplo, de lo que la persona cree erróneamente, que una persona que está envejeciendo es una persona que está decreciendo, o sea, que está en bajada, ¿no? Cuando en realidad no es del todo cierto, es al contrario. Hay una cuestión acá. Aparte del hecho de que la vida que uno ha tenido, le ha hecho ganar también experiencia y conocimientos. Tiene un conocimiento sobre la vida que ya, que también es importante. Y aparte de eso, esa persona tiene capacidad para seguir aprendiendo. Y en la medida que esta persona sigue aprendiendo y se sigue documentando y haciendo vida social, esto le va a fortalecer. Y por lo tanto, eso quiere decir que dentro del envejecimiento hay crecimiento. Es decir, en el mismo proceso de envejecer, también crecemos en muchas cosas. Crecemos en nuestra dimensión humana. Tenemos más conocimientos, tenemos más cosas que comentar, que contar que otras personas. Entonces, ahí hay que ver eso. Es decir, envejecimiento no es la caída libre, no. Y además, ustedes muy bien saben, es tener un hábito de vida saludable, le va a generar que su edad biológica no corra, sino por el contrario, vaya más lenta. La edad biológica se ralentiza cuando la persona es más activa. Es decir, la persona se mantiene cognitivamente sano, por ejemplo, cuando tiene vida social, cuando ve una película, cuando lee, cuando está en un taller, cuando está aprendiendo baile, es decir, muchas cosas. Entonces, hay muchas cosas que te fortalecen cognitivamente, ¿no? Hacer tipo de ejercicios cognitivos, en fin, montones de cosas que nos ayudan. Incluso ver una película interesante, una película con una trama así, que te requiere que le pongas atención a esa película y que vayas comprendiendo la motivación de los protagonistas, esta protagonista de acá, eso también es algo muy bueno, cognitivo. Pero no cualquier película de esas malucas que no tienen ni pies ni cabeza, sino una película que tenga un argumento interesante, que te permita a ti poder, digamos, comprender las diferentes facetas de lo humano, ¿no? Porque muchas veces nosotros todo lo vemos rojo y negro y blanco, es decir, te vamos al extremo. Y lo humano no es así, lo humano es complejo, lo humano no se compone de dos colores, tiene muchos colores. Es decir, no podemos decir que una persona es mala o es buena, una cosa así, tajantemente. No podemos decir eso. Todos tenemos nuestros llamados defectos. Ahora, muchos de los llamados defectos, ojo, también es algo, eh, podríamos decir, también se cuestiona esto porque, por ejemplo, para algunas personas, lo que ven en ti no es el defecto, sino es virtud. Y de repente otra persona ve que lo que es en ti, o al revés, ¿no? Lo ven la virtud, lo ven en defecto. Es decir, mucho tiene que ver con la persona. Hay mucha subjetividad en ese campo. Es decir, es bien complejo. Entonces, el de poder, que se pueda expresar la gente de esa forma. Entonces, cuando en este sentido, la vida social, con toda su complejidad, nos va a empujar a seguir viviendo en un mundo que está cada vez más comunicado. Y precisamente esta tecnología que hay ahora, por ejemplo, como la que estamos utilizando en este momento, ¿no? Y como las redes sociales, por ejemplo, Facebook y otras que hay, el, nos permite tener mucho más comunicación, estar mucho más informado, mucho más comunicado. Nuestra mente se vuelve más ágil, más intuitiva. Cuando estamos en las redes nos volvemos más intuitivos, como que vamos adivinando las cosas ya, o sea, vamos captando más rápido las cosas.
Yo particularmente, yo tengo mi experiencia también con las redes sociales y yo también me he dado cuenta que sí, desde que yo entraba a las redes sociales, sentí que mi intuición había crecido mucho. O sea, de tal forma que yo captaba más rápido las cosas que antes. O sea, ya lo leía dos, tres, cuatro partes, ya estaba comprendido rápido. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos en ese plan. Entonces, la cuestión, ahora, hay gente que critica también a las redes sociales, pero todo depende, el problema no es la herramienta, el problema es la gente, es la gente. Si tú tienes mal uso de las redes sociales, pues lo malo lo vas a tener, ¿no es cierto? Entonces, igualmente, y así como dicen, y por último, las herramientas no son culpables, son las personas. Por ejemplo, es como el asesino que coge un martillo, ¿no? Y con un martillo mata a una persona. Esa persona, ¿el martillo tiene la culpa o lo tiene la persona? La persona es la que tiene la culpa, no el martillo. Le va a decir, no, mejor ya no hay que hacer martillos porque me he enterado de que la gente mata con el martillo, ¿no? Entonces, igual van a decir, mejor que no haya redes sociales porque me he enterado que las redes sociales también hacen esto. Entonces, no, pues todo depende de cada persona, de la gente con la que tú tratas. Y cuando entras a las redes sociales, hay que también seleccionar los amigos. Y particularmente en mi experiencia en las redes sociales, yo cuando alguien me pide amistad, yo primero veo su perfil. Puede que yo no lo conozca, por supuesto, porque tampoco no voy a decir que los conozco. No, no los conozco, pero si yo veo que es una persona profesional, que a mí me interesaría entrar en contacto con esa persona, inmediatamente le voy a decir sí a su solicitud de amistad, ¿no? Pero si es una persona dudosa, que no tiene ni siquiera los datos completos, no tiene más que una foto ahí nada más y no tiene nada ahí, ojo, cuidado, porque puede ser un spam, ¿ya? Y puede también traer un virus. Entonces, se está dando esa situación en las redes sociales, es bueno saberlo. Por eso no hay que aceptar solicitudes de amistad de personas que no tengan, que no demuestren, porque normalmente las personas que son reales, que son verdaderas, siempre tienen bastantes fotos, generalmente tienen bastantes fotos de amigos, de la familia, ¿no? Y tienen publicaciones. Tú jalas un poquito para abajo, y vas a encontrar que tiene bastantes publicaciones, y a veces también tienen hasta y por último tienen hasta su profesión, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y entonces tienen su foto, está con sus hijitos, pues se ve que es gente, o sea, ahí nuestra intuición nos va a decir también, ¿no es cierto? Nos va a decir. En cambio, si vemos por ahí un perfil vacío que no tiene casi nada y de repente sale una foto de una chica hermosa, rubia y no sé qué cosa ahí, entonces ahí alguien va a caer como un sonso, como se dice, y en realidad es un spam. Ahí no hay ni siquiera es una mujer, probablemente sea un hombre también el que está ahí. Entonces, hay que tener cuidado con las redes sociales. En las redes sociales no hay que tener miedo, simplemente hay que saber, hay que entender que todas las herramientas están hechas para ser bien usadas, para ser usadas de buena manera. Y no hay que tener miedo de ninguna manera, al contrario, no hay que tener miedo, al contrario, hay que entrar a las redes sociales porque eso nos dinamiza, nos crea una especie de estimulación cognitiva, estar entrando y ver qué cosas hay, todos los días revisar su perfil, es bonito, se entretiene uno. Yo tengo varias redes sociales, tengo el X, que antes era Twitter, tengo el LinkedIn, tengo también el Facebook, o sea, entonces, todas estas cosas generan una cuestión que es positiva, es decir, nos va a reforzar nuestra vida social, nos va a permitir que nos desarrollemos una mayor estimulación cognitiva. Entonces vamos a estar más activos, más dinámicos, y más aún cuando estamos viendo que hoy en día aparecen muchísimas expresiones de personas mayores en las redes sociales, que están bailando, que están haciendo talleres, que están haciendo montones de publicaciones. Entonces, es decir, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que el mundo ha cambiado. Hay una transformación
total, total. Incluso, y no estoy hablando de hace 30 años, estoy hablando de hace poco. Yo recuerdo muy bien en el Facebook, cuando yo recién comencé a trabajar en la creación de la central informativa, porque en ese tiempo era la central informativa, hacia el año fines del 2013, habían poquísimas personas mayores. Muy raro que ver personas mayores en ese tiempo, en la red. Pero poquito a poco se fue aumentando, aumentando. En el 2016 yo noté que ya había bastante ya, pero ha seguido creciendo. Y ahora ya no sé cuántas personas, pero la cosa es que el promedio de edad de la red Facebook ha crecido un montón, se ha ido para arriba el promedio de edad. ¿Por qué? Porque al ingresar muchísimas personas mayores, se incrementó el promedio de edad. Cuando recién apareció el Facebook, era solamente algo para los jóvenes, nada más, entraban solamente puros jóvenes. Y los jóvenes se comenzaron a ir del Facebook. Qué curioso, hay unos jóvenes que se han ido del Facebook. ¿Y saben por qué se han ido del Facebook? Porque dicen, no, ya está mi tía ahí, ya está mi abuelita también está ahí, que mi mamá también está ahí. Dicen, ya no puedo poner las tonterías que ponía antes, porque ahora ya están en el Facebook mi mamá, ya está mi papá, ya está mi tía, ya está mi abuela, están en el Facebook. Entonces ya se cambió todo, ¿no? Entonces todo cambió y ahora los muchachos se han ido a otra red social donde todavía no hay tantas personas mayores, pero vamos a ver el futuro cómo va a ser. ¿Ah? El futuro cómo va a ser. Entonces, y además el hecho mismo de que hoy en día se llegue en mejores condiciones que lo que se llegaba antes a ser persona mayor, ya nos va a llevar a cuestionar el tema de la vejez, que ya se va a revisar. Justamente yo voy a preparar ya para el próximo mes la conferencia que se llama El cuestionamiento de la vejez. Esta es una conferencia en la cual se va a revisar este concepto, se va a revisar también el concepto de envejecimiento para crear una otra imagen, otra visión distinta ya, que esté más actualizada. Entonces las definiciones van a cambiar. Entonces esta conferencia la voy a hacer yo en el próximo mes todavía de abril. Todavía voy a ver, estoy viendo las fechas en que puedan ser una fecha clave, pero va a ser un tema muy importante realmente para desarrollar. Ahora, con respecto como ya que nos quedan poco tiempo, vamos a revisar lo que viene. Mañana tenemos a la magíster Alba Chavarriaga desde Colombia con el tema gerontagogía, disciplina en desarrollo. La gerontagogía es algo similar a la pedagogía, pero ese es en sentido para los niños, ¿no? Entonces, pero esto es ya para las personas mayores. Entonces, esta es la gerontagogía, es una disciplina que está en desarrollo todavía y de la cual nos va a explicar el día de mañana la magíster Alba Chavarriaga en esta reunión de la Red Internacional número 1. El jueves 21 vamos a tener un tema también importantísimo, que es el tema del sueño, el dormir bien, la importancia de una buena calidad de sueño para mantener una vida saludable. Entonces, el doctor Eduardo Bazán, que yo lo entrevisté la vez pasada, ahora nos va a exponer el tema, el sueño en la persona mayor, el día jueves 21. El viernes 22, el psicólogo Mario Moreno Rojas estará exponiendo el tema somatización de las emociones negativas en las personas mayores. Como ustedes saben, somatización le llaman cuando ante una situación de estrés que tiene la persona, ante algo que le está impactando emocionalmente, entonces se reacciona con un síntoma físico, ¿no? Que puede ser de repente un problema gástrico, sabe Dios, tantos problemas. Entonces, eso se llama somatización. Es decir, cuando lo que está producido por una emoción negativa que origina estrés nos va a crear síntomas, aparentemente síntomas físicos. Entonces, esto es lo que va a ver el psicólogo Mariano Moreno Rojas con el tema somatización.
de las emociones negativas. El sábado 23 vamos a tener un interesante conversatorio de vanguardia gerontológica con el tema es convivencia intergeneracional. Cómo relacionarnos, ¿no es cierto?, entre generaciones de la mejor forma. Ese es el gran tema que le vamos a ver el día sábado 23. Porque también, si bien hoy en día se habla mucho de las relaciones intergeneracionales, pero generalmente son muy pocas. Y se hacen una reunión, juegan y se acabó. O sea, no hay más de eso. Entonces la cuestión es hacer algo ya más planificado, ¿no? Más completo. Y bueno, el día martes 26 de marzo, en el programa Gerontológicos, vamos a entrevistar a la licenciada María Fernanda Bengochea, de Argentina, que es una especialista en actividad física. Así que nos va también a ilustrar sobre muchos temas que vamos a tener que ver. El día jueves 28 tenemos la licenciada Mercedes Viera Serna, nos va a actualizar con el tema de los derechos de las personas mayores. Ese es el jueves 28 de marzo. El sábado 30, el cierre de campaña por un lenguaje preciso y sin ambigüedades para la gerontología. El cierre de campaña. Y después ya para el mes de abril todavía tenemos muchísimas otras actividades. Entre ellos el evento anual de la Coordinación de Salud, que va a tener muy buenos ponentes y realmente se nos viene hay que recordar además los eventos grandes que ya están programados, como por ejemplo el Congreso de agosto, ¿no? El Congreso que va a haber agosto, en julio se va a hacer un simposio en el cual los representantes de varios países van a exponer sobre los avances que ha habido en las políticas públicas y derechos de las personas mayores. Entonces ahí va a haber los representantes de varios países en esta que se va a llamar la agenda pendiente del envejecimiento. Eso va a ser en el mes de julio. En agosto es el segundo Congreso de Vanguardia Gerontológica con muy destacados ponentes y temas variados. Y también la actividad académica anual de la red número 1. Muy bien, entonces nos despedimos. Muchas gracias por su atención y